capítulo más de Las Desenfrenadas. Yo soy Virix. Ah, no es cierto. Vas otra vez. Muy buenas Bienvenidos a un capítulo más de Las Desenfrenadas. Nos odiábamos y terminamos haciendo un podcast. Yo soy Nikki Correa. Yo soy Virix Alanis. Y el capítulo de hoy, ¿de qué chingados se va a tratar? También es mi primera vez. Siente cómo tiemblo, ya ves. De las primeras veces escuché esa canción. No. Es una canción de Arjona que se llama Mi Primera Vez. Vamos a Okay. platicar de las primeras veces en general en la vida, porque tenemos primeras veces en todo, ¿no? Todo. O sea, en un trabajo, con un noviecillo, nuestro primer beso, la primera vez en la intimidad, la primera vez que, no sé, ¿de qué más podemos platicar? O sea, Ay, es que de muchas tus primeras amistades, veces, de sí. la primera vez que terminaste con alguien, de la primera vez que alguien te cortó, o sea, Ay, sí, del qué desamor. recuerdos. Sí, tenemos un montón de primeras veces, de Sí, todo. de todo. Vamos a arrancar con una primera vez. ¿Cuál te gustaría abordar, Nikki? Yo creo que la primera vez que llegamos a un trabajo. Ok. Empezar algo light para que no digan, Luego se van con lo acá, con lo sexual, ¿no? que sí, esa es la idea. Pero más adelante, Más al rato. Tu primera vez en un trabajo, ¿cuál fue tu primer trabajo? Ay, mi primera vez en un trabajo del que les decía que trabajé en Caltex. Ay, yo ya diciendo todo, hasta cómo se llamaba. Sí, que mi mamá me dijo, no te vas a quedar aquí nada más haciéndote pato, te vas a buscar un trabajo. Y fui a pedir trabajo y sí fue de, oh my God, ¿qué va a suceder? ¿Qué hacías ahí? Yo iba a pedir trabajo de obrera a mi mamá, qué mala onda. Me dijo, órale, vete a pedir trabajo. Y resulta que me quedé en oficinas, estaba en RH. Que por cierto me tocó una jefa que era bien mala onda, pero ¿En mala serio? onda. Ana Laura. ¿Cómo se llama? Ana Laura. Ah, yo pensé que no lo ibas a No, sí decir. lo digo. Ana Laura se llamaba y me trataba bien ¿En horrible. serio? Sí, muy mal. Pero la verdad es que aprendí mucho ya después de ahí y como no lo hacía tan mal, me cambiaron a otro lado, a otra área. Me la pasaba bomba, bomba. Yo tenía 16 años cuando entré a trabajar ahí, que de hecho recuerdo mucho el que Estabas muy era chiquita. el director de recursos humanos me dijo, o sea, tu mamá sabe que estás aquí, o sea, ¿cómo? O sea, y aparte no puedes entrar realmente Sí, a por la edad, trabajar ¿no? por la edad, Ujú. tendrían que firmar, bla, bla, bla. Pero me dijo, ven mañana y vamos a ver qué se puede hacer. Cuando ya llegué a otro día, me dijo, no te vamos a mandar de obrera porque pues está cañón, estás muy chiquita. Dice, el trabajo aquí es muy pesado. Dice, pero te vamos a dar de practicante. O sea, vas a entrar aquí. Ok. Yo no sé si a ustedes les conté que yo ganaba 300 pesos a la semana. 300 pesotes No a la semana. manches. Y yo sentía que era un dineral. O sea, Ay, es que a esa edad, o no sea, yo decía, manches. no, y la verdad es que me fue bastante bien. Al principio sí fue muy pesado porque les digo que esta chica me trataba muy, muy, muy mal, pero también aprendí de eso, o sea, de que yo decía, bueno, pues así es la vida, así, y lo normalicé. Te voy a decir una cosa que normalicé mucho eso y fue la primera vez que entré a un trabajo y fue la primera vez que me di cuenta que la gente era muy mala. Sí, pues es que creo que al final en la vida laboral es donde te das cuenta de Sí. muchísimas cosas muy, muy gachas. Yo me acuerdo que la primera vez que trabajé, yo sí ya estaba mayorcita, tenía 18 Ok. y vendía celulares. Ok. Vendían en un centro, ¿cómo le llamaban? Distribuidores autorizados de Ah, una ok. marca muy famosa a nivel nacional. Y me acuerdo que yo trabajaba ahí, pero éramos puras chamacas, entonces nos la pasábamos echando el relajo y demás, pero, o sea, yo me acuerdo que yo sí vendía, ahí fue donde me di cuenta que tengo el don de la venta, pero no me gusta, Ok. porque yo vendía, era de las mejores vendedoras, o sea, vendía muchos celulares, convencía al cliente, si el cliente iba por uno, yo lo convencía porque se comprara uno más caro y mejor, o sea, como que me di cuenta de esa parte. Fue un trabajo en el que aprendí mucho porque también aprendí como el contacto con la gente. Con la gente. ¿No? La atención y demás. Y duré bien poquito, creo que fue en mi época vacacional porque a mi papá no le gustaba que trabajara, o sea, era como de estudias, pero le echas ganas, pero tienes que terminar la escuela. Ok. Entonces, creo que fue como en una temporada de vacaciones, yo ganaba 500 pesos a la semana. Mira. Y yo creo que yo sentía que era como, wow, lo Yo me sentía máximo, mis millonaria. 500 pesotes. Y duré un ratito, te digo que duré como un par de meses nada más, fue en vacaciones de verano, entonces pone tú 2 meses. Ujú. Y pues me iba bien, estaba padre, sí fue como la parte en la que fue la primera vez que me regañó un jefe, porque pues, siempre he sido como muy desmadrosa.
Y me acuerdo mucho que me regañó y me dijo, deja de estar chacoteando, aquí se viene a trabajar. Y pues ya, pero siento en lo particular que sí fue una buena experiencia, o sea, aprendí muchas cosas y sobre todo aprendí a que si quería y necesitaba dinero, pues tenía que trabajar, ¿no? Eso es lo único que yo Sí, creo que al final sí, todo, y hasta ahorita. O sí, sea, el hasta la trabajo que fecha. tengas, dices, pues tengo que trabajar porque necesito dinero, pero sí es complicado, pero al final sí te deja un aprendizaje. O sea, si dices, bueno, sí está complicada, sí está potente la vida de adultos, pero pues lo tienes que hacer. Y ya después de ahí, por ejemplo, en mi caso, paso de ahí, me pasan a otra área porque no hacía las cosas mal y me encontré con gente increíble y aprendí muchísimas cosas. Yo duré ahí como, yo le calculo como 2 años y cacho. Órale, un Sí, ratito. sí duré un ratito, me salí por cuestiones de salud. También ya les he platicado que a mí la salud me ha mermado mucho en muchas cosas que he querido hacer, pero al final me la pasé bomba. Y también ahí vino la primera vez que era de traer dinerito y de no saber en qué gastártelo. Entonces era de, Sí, soy millonaria, vamos a gastar en lo que quiera. Y no exacto. juntaba el dinero, mi mamá me decía, oye, pues junta tu dinerito, pues si no tienes en qué gastarlo, guárdalo y después algo que quieras. No, ¿Qué fue lo hombre, primero que te compraste que tú recuerdas que fue como la gran compra, sabes? Que dijiste por primera una vez, playera. ¿en serio? Me acuerdo que ya tenía como 400, 500 pesitos guardados, pero ya de muchas semanas porque me Ajá, lo ajá. gastaba. Y recuerdo así perfectamente que fui a una tienda y yo dije: quiero esa, me da esa, por favor". Y costaba como 400 y Y ya cacho te la sientes poderosa porque ya te no, puedes yo comprar sentí lo que que tú quieres y no lo que tus papás te exactamente, dicen, no, esto. así es, No así, manches. una Yo creo playerita. que no me acuerdo mi primer compra así con mi dinero. Mi primer gran compra, que sí recuerdo, fue mi pantalla. Mi Okey. pantalla así para mi recámara y me acuerdo mucho que hasta fui con mi mamá y hasta nos regresamos en un taxi porque pues no la Venían con teníamos, sí, sí, claro. veníamos con la pantalla y me acuerdo que cuando llegué a casa, puta, o sea, era cuando empezaban a salir las pantallas planas y yo fui la primera en mi casa en tener mi pantalla plana. Entonces fue así como de no manches, el ¡Qué super logro llegar con chido! mi pantalla y también para mí era como de, ¿y esto cómo es? ¿No? Porque pues obviamente son las tecnologías nuevas, todo lo nuevo. Y me acuerdo mucho que sí fue como mi gran primer compra con mis ahorros, porque yo sí tengo algo que es un hábito que es ahorrar. Okey. Yo la verdad siento que sí, desde muy chavita me gustaba ahorrar, ahorrar y me ponía una meta. O sea, yo dije, quiero mi pantalla. Y después fue como de, quiero mi teatro en casa, o sea, mi bocina y todo, para que se escuche como en el cine. Y Okey. después era como de, quiero una tal bolsa, ¿no? Y ahorraba y ahorraba. Y de verdad me apretaba el dinero. Y yo decía, pues nada más lo de los camiones, esto, aquello, pero voy a guardar porque quiero comprarme esto. Y creo que eso me ha ayudado mucho a cumplir varias metas. Porque sí, me acuerdo que esa fue mi gran primer compra, mi pantalla para mi recámara. Después ya me compré mi cama porque tenía la cama típica de niña, así de Chiquita. individual y todo. Y me acuerdo que me compré mi primer cama y fue una queen size, o sea, ni siquiera fue como la matrimonial, tampoco Te la fuiste king. a lo grande. Me fui a una queen y hasta la fecha es como mi estándar de medida, ¿sabes? Yo ya veo las Okey. matrimoniales y las veo chiquitas. Yo Okey. digo así, no, a mí me gusta explayarme así en mi cama y todo. Y así fui poco a poquito. Entonces ya llegabas a casa de mis papás y pues la recámara de mis hermanos normal, pero entrabas a mi recámara y Todo. La la gran tecnología. habitación, porque sí siento que sí fue lo primero que hice con mi dinero, comprarme cosas así para Pues mi te digo que recámara. yo al principio, la verdad es que no, ya después, cuando ya empecé a trabajar como más formal, sí era como más consciente de Ujú. de lo que tenía que hacer y decía: "Oye, pues tengo que juntar", y sobre todo si me quería comprar algo, pues tenía que juntarlo. Pero yo creo que las primeras veces de Sí. eso está bonito, aprendes, los Y adultos te te sientes dicen sí, así como de, sí, ay, no claro. manches, lo hice yo, ¿no? Sí, claro, y el gastarlo y decir: "A ver, aquí porque yo trabajé 60 horas para poderme comprar esto", Exacto, tu primer gran viaje que tú pagaste. que yo pagué, Sí, o sea, que sentiste la satisfacción de no manches, o sea, este viaje lo pagué yo con mi esfuerzo, con mi dedicación y no sé si ya fue casada o sí, ya fue casada y no tiene mucho que dije: "Bueno, me voy a ir de vacaciones", y más bien fue un viaje que yo planeé con mi mamá. Entonces, fue así okey. como de: "Vámonos", y, pues, era mi dinero, o sea, era lo que yo quería gastar. Ujú. Y sí se siente bonito, porque al final lo disfrutas de diferente manera. O sea, se fueron nada más tu mamá y tú. Sí, nada más íbamos mi mamá y yo, fuimos a ver a mi hermano, ya lo veníamos planeando, ya llevábamos mucho tiempo como que planeando esto, pero fue, voy a ahorrar y sí le dije, mamá, dame chance, déjame ahorro, tengo unos gastos, tengo que hacer algunas cosas, pero dame chance. Y ya cuando por fin
y que ya pagamos, ya sabes, los boletos y que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Llegando allá igual, el gastar tu dinero, pagar, Sí, no comprarte tus cosas manches. es diferente. Yo creo que sí se siente muy diferente a cuando vas con tus papás, ¿no? Porque tus Sí, papás de alguna claro. manera es como que te dicen, oye, vamos a ir de vacaciones, pero no puedes estarte comprando todo lo que Sí, quieres. claro. Y lo entiendes de alguna manera. Cuando eres niño no tanto. Pero yo me acuerdo que mi primer gran viaje, híjole, estuvo muy padre porque fue una comisión que tuve por una venta que hice de publicidad. Y me acuerdo que me fui a Cancún. Yo soñaba con conocer Cancún. O sea, yo Okey. decía, yo quiero ver ese mar que veo en las revistas, que veo en la tele, que veo en internet. Y me acuerdo que con esa comisión, híjole, me acuerdo que le marqué a mi ex, porque ya estaba casada, y me acuerdo que hasta yo llorando así, porque era mi gran sueño. Y yo, nos vamos a ir a Cancún. ¿Cómo que nos vamos a ir a Cancún? Sí, acabo de cerrar un trato de tanto y me van a dar tanto de comisión. Y con eso nos alcanza para irnos a Cancún. Fue la primera vez que me subí a un avión. Fue la primera Ay, vez que qué fui a Cancún. chido. Fue la primera vez que pues pagué algo yo al 100%. O sea, me acuerdo mucho la emoción que sentía de estar en el aeropuerto y de decir, no manches, me voy a subir a un avión y voy a ir a Ay, sí, Cancún. también esa O sensación sea, es bien bonita. es padrísimo. Y yo creo que ese primer viaje fue una satisfacción muy padre, porque la verdad siento que sí me esforcé mucho. Mucho, 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 mucho. Y como bien decías, el primer viaje que también hice con mi mamá fue también como la satisfacción de decir, es la primera vez que puedo pagarle un viaje a mi mamá, Claro. ¿no? Y que no le pedí ayuda ni a mis hermanos ni nada. O sea, yo al 100% lo cubrí y nos fuimos por primera vez solitas. Bueno, también es como la responsabilidad, güey, porque Claro. dices, no manches, si pasa algo, ya mi mamá no me cuida, ya Sí, cuido yo a mi claro. mamá, Sí, ¿no? exacto. Y la verdad también estuvo padre porque también fue a Cancún. O sea, mi mamá quería conocer Cancún, eso ya fue como años después. Y siempre decía: "Ay, ¿y cómo es?". Y yo dije: "No manches, yo tengo La que tengo que ya llevar. no tiene que decirme preguntarme y cómo es, quiero que ella cuente lo que ve", ¿no? Y me la llevé y nos fuimos solitas y también fue un gran viaje. Es que mi mamá es muy botana. O sea, a mi mamá todo le pasa, ¿no? Es la persona de las tragedias. Entonces, todo le pasa, todo me encanta porque mi mamá aparte no sabe inglés ni nada. Entonces, hay una anécdota muy padre de que estábamos en la arena así con nuestra toallita tomando el sol y se para una chica de otro país, no sé de dónde era, y se levanta y levanta su toalla y la sacude, güey. Y toda la arena así hacia mi mamá. Y mi mamá viene enojada, Chihuahua, ya me llenó toda la cara de arena. Y nada más se sacudía y todo. Y la chica, oh, I'm so sorry. Y mi mamá, no problem. Y yo, ¡ah! ¡Ay, güey! Dije, si te hubiera entendido en español todo lo que le estabas recordando a su mamá, pero ya cuando te dijo en inglés, oh, I'm so sorry. Y mamá, no problem. Yo así ¿de dónde me ¡Ándale! sacaste la frase gringa? Porque aparte, o sea, son viajes que me divierto mucho. De verdad, mi mamá es la tragedias, o sea, tragedias 5000. O sea, ¿qué posibilidad o qué probabilidad hay de que vayas pasando, caminando y había un grupo de gente que estaba subiendo como una van a una camioneta? Entonces, yo iba a pasar primero, pero pues dije, no, que pase mi mamá primero, ¿no? Y justo me detengo, güey, y le digo a mi mamá, pasa tú primero. Y justo cuando va pasando, va abriendo alguien una cerveza y explota, güey. Y todo le cae a tu mamá. Y mi mamá voltea y me reclama, ¿no? ¿Por qué me dejaste pasar primero? Y yo, mamá, yo qué iba a saber que iba a pasar eso. Pero ese tipo de cosas son las que suceden y yo me río mucho. Entonces ella se enoja y me encanta viajar con ella. Entonces siento que la primera vez, y creo que todos se deben un primer gran viaje con su mamá. Ay, O sí, sea, eso es lo primero que deben definitivamente, de hacer. definitivamente. Y yo la verdad es que casi siempre he viajado mucho, pero con mis hijos, con mi marido. O Ujú. sea, hemos ido a muchos lados. Por ejemplo, nos hemos ido de aquí de San Juan, nos hemos ido a Nueva York en coche. Qué Entonces, friega. esa travesía, hemos pasado unas historias que hasta ahora nos reímos que, ¿Cuánto oye, te haces? sin parar son 40 horas, pero nosotros vamos 2 días. parando y son 3 días, nos echamos 3 días, porque, por ejemplo, Ajá, ¿dónde pasas? O sea, ¿cuáles son las paradas? nosotros salimos de aquí de San Juan y llegamos a San Antonio. De San Ok, Antonio, por ejemplo, la última travesía que hicimos así fue San Antonio, Florida, que llegamos a Disney, estuvimos en luego en Disney unos días, Orlando, ok. en Orlando. De Orlando nos fuimos a Nueva York. De Nueva York, ya de regreso fue Nueva York, Atlanta, Atlanta, San Antonio, México. O sea, hacen Entonces, 3 paradas. sí, hacemos 3 paradas, así siempre, hacemos 3 paradas. Pero de verdad,
cómo lo disfrutamos. O sea, esa de párate, la comida, el baño, no sé Aparte qué. conocer como lugares Un diferentes, ¿no? montón, conoces Sí, muchísimo. Y eso es lo que a nosotros nos gusta y hasta la fecha hemos ido a muchos lugares así, de qué que padre. súbanse, vámonos a tal lado. Apenas me pasó una que íbamos a ir a Ixtapa y pusimos Ixtapan de la Sal No en el manches, ¿te fuiste Waze. para Guerrero? ¿Para Entonces, qué lado? entonces llegamos y de repente me despierta mi marido y me dice, oye, ya llegamos, pero no veo el hotel, no me marca esto. Entonces ya entre que me despierto y yo no vi palmeras, yo no vi nada. Y yo, ¿cómo? ¿Dónde estamos? Y me dice, pues aquí en Ixtapa. Le digo, Ixtapa, le digo, pero no, bueno, déjame pregunto. Bajo mi vidrio le digo, oiga, estoy buscando el hotel fulano de tal. No, ese hotel nada más está en Cancún. ¿Y tú Yo qué? no, pues yo reservé. O sea, yo reservé. No, no puede ser. Güey, ¿qué Oiga, hacías en Ixtapa? ¿dónde estamos? Están en Ixtapan de la Sal. Y yo, ¿qué chingados Güey, estamos te iba haciendo rumbo a aquí? Acapulco, más bien. Y bueno, de ahí ya, yo ya enojada, le digo, ¿sabes qué? Vamos a regresarnos, déjame cancelo el hotel. Ajá. Marco al hotel y le digo, oiga, hablo para cancelar, no estoy en el lugar. Y me dice, no, no puede cancelar. O más bien, sí puede cancelar, pero pierde absolutamente todo. O sea, porque ya estaba todo pagado. Sí, Y yo, claro. no, no puede ser. Entonces mi marido me dice, ¿sabes qué? Si quieres, pues vámonos ya estamos aquí, vámonos de aquí a allá. Él checa el Waze y me dice, el Waze me marca 8 horas de aquí. Pues vámonos, pues órale. Eso no es todo. Empezamos a subir, todo muy bonito. 8 horas de sierra de puras curvas. 8 horas, 8 horas de curvas. Mi hija en las primeras curvas, Sí, me pues siento mal, sí. no había nada. Llegó un punto donde ya no había nada y ya no teníamos gasolina. Me dice, marido, ¿sabes qué? Esto ya va a valer madres. O sea, ya no hay gasolina, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a subir y había pequeños pueblitos, pero te digo pequeños pueblitos de 3, 4 casas. Sí, sí, O sí. sea, no había nada. Llegamos, se veía una tiendita, se para y me dice, déjame pregunto, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay gasolina, ¿qué vamos a hacer ahorita? Se para y le dice mi marido a la señora, oiga, disculpe, una gasolinería. Uy, no, está como a 2 horas y media, 3 de aquí. Y nosotros ya nos marcaba nada. Y le dice, oiga, pero alguien, gasolina, algo. Ah, el muchacho de acá enfrente vende gasolina. Y nosotros, bueno, nos cruzamos, te estoy diciendo que eran 30 metros. Nos cruzamos, la gasolina, ya te imaginarás, en 100 pesos el litro. No Si manches. quieren 100 pesos el litro, nosotros, llénelo. Pues, ¿qué Pues haces? sí, ¿Qué sí, 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 haces? sí. Y bueno, para empezar, se veía derrumbes, se veía la carretera muy vieja, como que ya nadie pasaba por ahí, derrumbes. Dice mi marido, ojalá no llueva porque se ve que hay muchos derrumbes. 5 minutos después, empezó a caer un aguacerazo. No, yo iba rezando y todos los aves marías que te puedas imaginar. Yo dije, Dios mío, ¿en qué momento nos venimos a meter aquí? Por fin, ya el Waze, vamos viendo el Waze ya nos marcaba que no nos faltaba mucho para llegar a Ixtapa. Ahora sí llegar a Ixtapa, pero era pura sierra. Ya cuando por fin empiezas a ver la vegetación de que Sí, ya es de de playita, playa, sí, sí, ya sí. se siente así como la humedad y nosotros ya vamos a llegar por fin. Ya cuando por fin llegas, literal topas y ahí está la carretera, topas de frente y ya te marca para acá, para Acapulco, para no sé qué, y acá para Ixtapa. Ya cuando llegamos ahí, yo dije, ya por fin, o sea, ya hay civilización, ya, Ya se ve movimiento de no todo. manches, pero salimos a las 5 de la mañana y llegamos a las 5 de la tarde. O sea, nos echamos todo el 12 día. horas, ¿no? Asqueroso. Sí. O sea, asqueroso. Yo decía, ¿en qué momento? Entonces, pero aún así, ahora lo cuento, me da risa y es una experiencia, pero es la No, y primera les vez. fue leve. Sí, o sea, O sea, si ves las horas, sí les fue leve porque estaban sí. de este lado Ixtapan de la Sal y para el otro lado Ixtapa. O sea, O sea, sí. nada que ver, estábamos completamente en otro lado, pero aún así, dices, la primera vez que te pierdes de esa manera y fue Sí, está padre, cañón. ahora me río, digo, qué padre, pero siempre te pasa, o sea, y es bonito ya recordarlo ahorita y es como Sí, de, ya como de, no ah, manches, bueno, ya ya ver lo pasó. que nos pasó, exactamente, pero es bonito, es padre. Sí, yo creo que el hecho de viajar también con tu familia o con quien vayas, a mí me encantan los road trip con los amigos, porque siento que sí es como, no sé, o sea, como que lo disfrutas más y que compras la botanita y que vas ahí echando el Exacto. relajito. Yo creo que es muy padre. Y justo hablando de los amigos, yo sí recuerdo la primera vez que tuve un gran amigo
y fue en la primaria. Y digo amigo porque siempre Okey. me he juntado mucho con los hombres, no sé por qué. Yo también he Siento que tenido las más. mujeres no me ha funcionado tanto, vas encontrando como el equilibrio, pero siento que sí, la primera vez que tuve un gran, gran, gran amigo fue en la primaria y era un chavo que justo, o sea, como que sí era el amigo que te cuidaba, que te defendía, Claro, o sea, que estaba ahí, se llama Paco, me acuerdo mucho de eso. Ya no supe de él, le perdí la pista, pero creo que el hecho de tener primeras veces con amigos que son como historias memorables, sí está bien como súper padre, ¿no? Porque claro. era ese amigo que no me dejaba, porque aparte, güey, yo estaba enamorada de su hermano. Okey, O sea, yo estaba como súper enamorada de su hermano y él era el que me hacía el paro para mandarle las cartitas a su hermano. Entonces, era un gran amigo, o sea, realmente, okey, porque me han preguntado: "Güey, ¿no estaba él enamorado de ti?". Nunca lo supe. Solo sé que sí éramos muy buenos amigos. okey. Y que él luego me decía: "Pues vamos a mi casa", porque aparte vivía a la vuelta de la primaria, ¿no? Así de: "Vamos a la casa, ahí está mi hermano". Entonces, yo así de: De "Uy". uy. Y yo así de: "¿Qué?". O le decía: "Oye, le escribí una carta a Richard", así de: "¿Se la puedes dar?". Y él: "Sí, claro". Y así, o sea, él Ay, era como el super paro, porque aparte él iba en mi grupo y su hermano iban en el mismo grado, pero no eran okey. gemelos ni nada. Él iba en mi salón y su hermano iba en el salón de al lado. Entonces, como que siempre estaba ahí así tirando paro y mandando las cartitas. Y fue un gran amigo, o sea, siento que sí son de esas amistades que me gustaría volver a ver y platicar de aquellos momentos De tan aquellos bonitos. Ajá. tiempos. ¿Y qué crees? Que yo tuve amigos en la primaria, recuerdo haber tenido muchos amigos, pero no mejores amigos. Cuando llegué a la secundaria, tuve un grupo de amigos que yo sentía que eran así mis panas, mis Ujú. partners, o sea, yo decía: "Ellos van a ser para toda la vida", pero eso fue porque yo vivía en el Estado de México. Cuando nos venimos a vivir a San Juan, pues, obviamente la distancia cambia todo, o sea, sientes que Sí. ya no, y hubo esa etapa ya como de que yo llego aquí a San Juan, que me sentí, de hecho, muy sola, sentía que no tenía amigos, que estaba así como ¿a dónde te haces? Mis amigos Pues o sí. los que yo decía que eran mis verdaderos amigos estaban en otro lado y no los podía ver. Y luego no era así como de: "Ay, ahorita vengo, voy a ir a verlos", o ellos vinieran, porque recuerdo que sí vinieron como 2 o 3 ocasiones a verme, pero era muy complicado. Hasta que nos dejamos de Les ver, perdiste la les perdí pista. la pista y hace algunos años volví a reencontrarme en Face con 2 de ellos, pero pues ya todos cambiamos, la vida es diferente, nada Sí. más nos saludamos, que qué bueno que estaban Saber bien y de ya. ellos, ¿no? Ujú. Y hasta que cumplo 17 años, sí, 17 años, conocí a mis mejores amigas, que ahora son mis amigas, son mis hermanas, son mis comadres, son mi Ay, todo. qué Soy padre. madrina de sus hijos, ellas son madrinas de mis hijos, Alma y Sally, que las amo con todo mi corazón. Las conocí en una etapa de mi vida donde yo realmente me sentía desubicada, no me sentía parte de nada, porque yo estaba aquí, te digo, realmente sola. San Juan era un lugar muy chiquito, todo mundo se conocía, todo mundo tenía como sus amistades y yo era una persona desconocida. Entonces era así como de, pues yo no soy parte de nada. Entonces llego con ellas y me hicieron parte de su vida. Alma, que de verdad recuerdo porque fue ella la primera que conocí, que que me hizo parte de su vida, tan así que les digo que hasta la fecha nos queremos un montón, somos comadres, nosotros nos presentamos como hermanas. Todavía Ujú. ayer que fui al cumpleaños de mi sobrino, de José María, la gente nos estaba personas que no saben que somos amigas, estábamos platicando, mi hermana, yo siempre la Sí. presento como mi hermana. Sale igual, porque ella la conocí después, la conocí como un mesecito después de haberla conocido, pero nos hicimos familia. Eso es padre, porque creo que al final de cuentas hay amistades que van a durar toda la vida Claro, y que van a estar ahí siempre en las buenas y en las malas. claro, por supuesto. Yo la verdad, o sea, híjole, no sé si he tenido como mala suerte. Yo tengo un tema, yo soy muy entregada en las amistades y Okey, me han tocado personas que no han sido así, ¿no? Y que okey, me han dado como la vuelta justamente abusando como ese tipo de cosas. Mi grupo de amigos de la prepa procuramos unirnos o reunirnos cada año porque okey, tenemos una amiga que vive en Italia. Entonces ella se casó con un italiano, vive allá, viene una vez al año y es cuando procuramos reunirnos justamente porque ella viene, ¿no? Entonces como para okey, vernos, para echar el cotorreo, anécdotas y demás. Y lo hacemos con un matrimonio, con 2 de nuestros amigos de la bolita sí se casaron.
Ok. Fueron novios, se casaron y es donde normalmente nos reunimos, en la casa de ellos. Y la verdad es que es como muy padre porque sí es como de, güey, ¿te acuerdas cuando esto? ¿Te acuerdas cuando aquello? Y nos da muchísima risa, pero nos podemos dejar de ver un ratote y cuando nos vemos es como sentir esa época, Ok. ¿no? Porque aparte era con el grupo de amigos con los que nos íbamos de pinta, varios fuimos como novios ahí, entre unos con otros del Ok. grupito, unos funcionaron, otros no, entonces, de ahí también sale la persona que yo podría decir que fue la primera persona que yo besé, no de mi primer beso así de, no, pero fue la primera ¿Cuál de persona, como tu o primer sea, beso de que qué? besé como ¿De qué tipo de sintiendo, besos andamos hablando? sintiendo un amor consciente. Ok. O sea, siento que sí ahí conocí a la persona que le di como ese primer amor, ese primer beso, perdón, que se te enchina la piel, ¿sabes? Y que es como muy consciente y que es Ay, sí como me acordé de, de mi primer güey, beso yo fue también. increíble mi primer beso, También el o sea, mío. hablando como esa parte de ese grupo salió y me acuerdo mucho, estábamos escondidos, porque estábamos, o sea, porque estábamos en la escuela, atrás de los baños de la escuela. Entonces, pues ahí en la escuela en la que yo iba, en la prepa, sí era como muy así de los prefectos así como vigilándonos, ¿no? Así Ok. como con lupa, así de dónde están con binoculares, así todo. Y me acuerdo que me dijo, cierra los ojos. Y yo, ¿para qué? Y yo siempre he sido muy Abre tu mano. ruda. No, es que yo siempre he sido muy ruda. Y me acuerdo que, güey, ahorita que lo pienso, siento que sí me tienen miedo los güeyes con los que he estado. ¿Por qué? Porque siempre me dicen, me das miedo. No sé por qué. Ahora. No, es que se cuenta que me acuerdo mucho que me dijo, cierra los ojos y yo me le quedé viendo y dije, ¿para qué? Pero ya sí, ¿no? Bien intensa, ¿para qué? Bueno, es que no me vayas a dar un fregadazo y yo voy a confiar en ti. Sí, tú ciérralos, no es nada malo. Y yo los cerraba 2 segundos, güey, y los volví a abrir así como que, ya sabes, yo en modo defensa, así de qué me va a hacer. Y me acuerdo que me dijo, no me vayas a pegar. Y ya le dije, no, no te voy a pegar. Y me dijo, bueno, pero cierra los ojos y yo así. Ya los cerré. Y hubo un punto donde dije, ok, los voy a cerrar. Y ya me quedé así y sentí que él me hizo. Y ya los abrí yo y como telenovela. ¡Ah! Ya nos Lo que te hasta te agarran de aquí. ya nos acercamos y nos dimos, pero de verdad me acuerdo y se me, así literal, uy, fue como mi primer beso consciente, con amor, enamorada. Creo que sí fue la primera vez que me enamoré. No, sí fue la primera vez que me enamoré y fue bien bonito. O sea, a pesar de que estábamos Ok. escondidos atrás de los baños, fue bien padre. O sea, como que sí lo recuerdo perfectamente, Ok. al 100%. Ese fue mi primer beso real, ¿no? Así como de enamoramiento. Pero el primer beso de esas veces que dices, güey, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo la lengua? O sea, ¿cómo se hace? Fue en la secu. Y era Ok. un chavo que estaba haciendo sus prácticas, que él, ¿por qué? Siempre he dicho que no me han gustado los mayores y él era mayor que yo. Él hacía sus prácticas de la prepa ahí en la Ok. secundaria y yo pues iba en segundo de secundaria. ¿Por qué producción dice que no? Mueve la cabeza. ¡Producción! Y producción. Y me acuerdo que él vivía por mi casa y nos fuimos caminando juntos y en un parquecito. Yo me acuerdo que me le quedé viendo y le digo, es que mis amigas dicen que te dé un beso, pero yo nunca le he dado un beso a nadie. Y me acuerdo que él me dijo, ¿y tú quieres? Y yo, pues creo que sí. ¡Ay, no es cierto! Güey, nos dimos el beso, o sea, nos dimos el beso y fue como que no entendía qué estaba haciendo. Ok. O sea, güey, nunca había besado a nadie. Y fue como de, eso se siente dar un beso. Sí. O sea, sí fue como un beso raro. Me acuerdo que llegué a mi casa y sentía que estaba flotando. Y yo así de, mi mamá se va a dar cuenta que acabo de dar mi primer beso. Te ¡Ah! lo juro, o sea, como que me pasaban mil cosas por la cabeza, pero no fue como realmente un amor así, o sea, no, aparte me lo bajó mi vecina, pero esa ya es otra Esa historia. ya es otra historia. Entonces, sí, ese fue mi primer beso en cuestión de primera vez y mi primer beso de cuestión de primera vez, de amor, de así de sentir algo. Y lo voy a dividir en 3. Mi primer Hoy, beso. 3 etapas. Las 3 etapas del beso. Y mi primer beso después de estar divorciada, Ok. pero ya sintiendo, o sea, realmente algo que nunca había sentido ni con mi ex esposo. Oh ¿Qué? my goodness. ¿Qué? Fuertes Híjole, sí. declaraciones. Yo creo que nunca
había sentido un beso como lo he sentido en esta ocasión. De verdad, nunca. Ni hablando de ninguno de los tipos de besos que he dado en mi vida. ¿En serio? ¿Pero qué fue muy pasional o muy así de, ok? No, fue muy natural, muy amoroso, muy enamorada las dos personas. Siento que fue eso. O sea, que sí realmente yo sentí que esa persona me estaba besando con amor y yo besando a esa persona con amor. Fue en un parquecito, me acuerdo mucho. ¿Qué pedo con los parques? No Tú y sé, los güey. parques. Ya bautizó todos Soy la los chica de parques. todos los parques sanjuanenses me traen un recuerdo con Bautizó alguien. todos los parques de San Juan del Río. Pero ese parque no voy a decir cuál es porque hasta la fecha sigue siendo el parque cómplice de nuestros encuentros. Cocazo. No, pero sí fue como muy padre. O sea, porque... pero encuentros de tercer tipo. No, encuentros así bonitos de pláticas y de Yo besos. dije, ay, ahora. Cómplices, solamente. Detrás de los arbustos. Y el arbusto moviéndose así. No, ni le digas porque tiene unas historias, pero sabrosas acá. Nuestra manager, híjole, sí nos espanta y está más chiquita que nosotros. Sí, es correcto. No, pero la verdad fue como, me acuerdo mucho que nos sentamos en una mesita, o sea, como que es parte del parque, y nos pusimos a platicar como de cosas como de la vida, así muy bonito y todo. Qué aburridos. Y no sé, es que justo es por eso, o sea, porque siento que fue... ¿Qué man parque eso? Te vas al parque y luego, hombre. Mejor me lo llevo a mi casa. No, y fue de verdad un beso bien bonito. En serio, o sea, así como de... Ahí sí sonó la canción de Arjona de tuve sexo 1000 veces, pero nunca hice el amor. Así. Pinche señor beso. Señor beso, sí. Mira. Y la neta, el ya reencontrarte con alguien en algo más... Es que, pues puede decirse íntimo, porque un beso sí es íntimo, no andas besuqueando a todo el mundo. O sí, no es cierto. Yo creo que el encontrarte con eso después de una vida en matrimonio con alguien, piensas que nunca va a volver a pasar. Sí, claro. Sí, y fue mágico. Nunca había besado a alguien así. Nunca había sentido lo mágico, que sentí. cósmico, musical. Así. O sea, yo floté, no en el cielo, hermana. Yo estaba en el universo entero así. Era, ¿cómo se llama? El porque que sí se descubrió siente la eso, luna. ¿eh? O sea, tu primer beso sí se siente así. Sientes como que, wow. ¿Sí? Sí, no, pues es como yo. Mi primer beso fue con mi marido. ¡Ay! Guiño. ¿Cómo fue tu primer beso? Mi primer beso fue en la secundaria. Y me acuerdo que igual yo así veía a este chamaco y yo era así de, oh my goodness, así ya sabes, ¿no? Como que igual sientes que las mariposas y todo, pero más bien era porque me acababa de comer una gorrita y siempre me hacían daño. No, pero puedo recordar así perfecto, él iba en tercero y yo iba en primero de secundaria. Entonces era así, a los de tercero como que los idealizas así de, ay, sí, los de guau, tercero, así de, wow, ellos ya son niños grandes. Y ya me acuerdo que éramos novicitos nos mandábamos la cartita, pero pues no había como de, sí, realmente de novios, porque pues a esas edades, qué fregados. Salíamos en la secundaria donde yo iba, cambiábamos de salón, o sea, no te quedabas en tu salón y llegaba el maestro, más bien, tú salías de ese salón e y te ibas a la otra clase. Salón, y así. Entonces te topabas y te cruzabas con todos. Y en una de esas lo veo que viene bajando así todo hermoso, sin bañarse, apestoso a sudor. Y yo, ay, me acordé de un amigo. rico, yo, ay, pero qué sabroso. Y bueno, ya me acuerdo, hola, ¿cómo está? Ya sabes, aparte yo medía como medio metro. O sea, yo era un umpalumpa, no crecí mucho, pero era un umpalumpa. Él era más alto que yo. Ay, ¿qué clase te toca? No, pues a mí mate, y a ti, no, pues tal. Y de repente ya todo el mundo como que empezó a entrar a su salón. Nos empezamos a quedar como solos. Entonces, ay, no, y al ratito nos vemos. Y era así, por ejemplo, estaba ahí él, me hacía. Así me agarraba mi mano y yo, sentía que no, bueno. Y Las ya de mariposas. repente me dice, bueno, al rato a la hora de la salida te voy a ver. Y yo, sí, mi mamá va a venir un poquito más tarde por mí. Me dijo, ok, bueno, ya me voy. Ok, adiós. Y los dos así, y así como de, ya sabes, de, no, la lengua, no es cierto. No es verdad, eso nunca existió. No, la verdad igual fue de esos besos de, porque yo nunca había dado. Sí fue bonito. Sí, fue muy bonito, porque nunca había dado realmente un beso, nunca a nadie, un beso bien, bien, de lengua, de... ¿No te pasó que, o sea, no sé, cuando das un muy buen beso, o sea, cuando sientes que sí hay una conexión con esa persona y no se pasó en tu primer beso, güey, hasta cuando te separas para mover la cabeza para el otro lado, Sí, es como sí. que los dos saben. Sí, claro. Y sí. ahí dices,
Ahí, Pero te ahí. digo que yo fue así como de, wow, así, ¿no? Ya sabes, Ujú. las luces, los destellos, los relámpagos. Pero ya después, cuando conocí realmente mi primer beso, que mi marido me besó la primera vez, no manches, yo dije, Aquí ¿dónde soy, habías de estado aquí. toda mi vida? ¿Neta? Sí, bien cañón, bien cañón. Sí. Aparte ya tenía experiencia, el desgraciadote, ¿no? Entonces ya fue como de, oh my God, esto. Y de fondo, Nicky, bésame, como si el mundo se parara, ¿no? Sí. Sí, ¿Sí no, bien tienes un cañón. soundtrack de canciones, de No, besos, de tus no, besos? ¿No? no. Güey, eso está mal, ¿Por qué? porque tienes que tener un soundtrack de besos, de hacer el amor, de todo. O sea, sí tengo canciones con las que me gusta el Delicious, pero de los otros no. ¿No? No. Yo sí. Yo con mi primer beso fue con la de Kiss Me, la de Sixpence None, Kiss Me. No, güey, sí, es real, o sea, siento que fue una gran canción para mi primer Tengo beso. esas, no, Te yo lo no tengo juro. esas. Yo no, de besos Cuando me no. rompieron la primera vez el corazón, Ah, la canción que bueno. tenía de, o sea, mi soundtrack es la de Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tener. Güey, estaban de moda en ese tiempo, güey. O sea, yo sí tengo un soundtrack en mi vida muy, muy No, preciso. yo no de tantas. Yo del ¿No? Delicious sí. O sea, pero ¿Cuál es la del Delicious? la de Chris Isaac, la de Wicked Game. ¿Cómo va? Ay, ¿la puedo buscar? ¿La puedo buscar? A ver, Denme 2 sí, segundos. lo que está, yo te voy a decir cuál es la mía, lo que busca la canción. Es que no te la puedo decir porque tiene una musiquita así como No muy. manches. Espérate, ahí va. Yo creo Tú que, a búscala. ver, en lo que Nicky busca su canción, ahorita yo busco la mía, pero, o sea, si me pongo en el mood romántico, porque pues hay cochinonas también. En el mood romántico, yo creo que la mía sería la de, ay, ¿cuál era? La de Love Me Like You Do, de 50 sombras de Grey. Ah, Güey, es que es una gran canción, o sea, no es una canción cochina. Una no, canción que sí puedas poner así como, ahorita se las voy a poner porque se llama, creo que se llama Black Velvet. No sé si la conoces, no, creo no. ¿no? Aquí está. A ver, vamos a ver cuál es la canción para el delicioso de Nicky. Ah, ya sé cuál. ¿Sí se escucha? Ya, hasta ahí, Ay, porque si no nos espérenme, carga. espérenme. Oh my God, ¿qué estoy haciendo? Oh, aquí está. Es Pero ya, esa. con ese pedacito tenemos producción. Aparte el video está bien sensual y yo Pero era ya así, sé cuál, sí, ya cuando la escuché, es ya. esa, no, esa Ya. es ¿Sí han mi escuchado rola. la de Black Velvet? A ver, ¿Puedo poner un búscala. pedacito nada más? ¿Sí se puede? A ver. Claro que sí, aquí está. A ver. Aquí está. Esta Ah, es, si no la conocen, híjole, o sea, sí es como para un eh, momento. A ver, ¿qué otra nos canción? dice producción que 5 segundos. Ok, creo que se llama Black Velvet. Uy, sí, aquí está. Sí, a ver. Ahí les va, Te lo acercas al espérenme. micrófono por si es que sentimos que no. Ay, espérenme que me salió el comercial. Búscalo en Spotify, búscalo en Spotify, mejor búscalo acá. Yo buscando en YouTube, No. Nicky no paga el premium. Acá búscalo en Spotify. Y yo, Nicky no paga el premium. Ahí les va, ahí les va, ahí les va. Espérense, ahí va. ¡Ah! ¿Sí saben cuál es? Ya con Ya no eso. puedo poner otra. ¿Sí saben cuál es o no? Sí, muchachos, también la Ok. ponen ustedes. Ok, buenas rolas. ¿Sabes también cuál me gusta? ¿Qué canción me gusta un buen? La de Sex on Fire. De Kings of Leon, ¿no? ¡No manches! Oigan, me encantan cómo nos brincamos del beso. A las canciones del delicioso. Esas están padres. Pero es que yo no dámelas. tengo canciones como de besos, no. Pero sí, Neta, pero güey. no. Eso no. sí se me hace muy triste. Qué triste tu vida. Ay, qué... Güey, es que ¿tienen canción de un beso ustedes? O sea, estoy loca. Tú eres la única enferma. Estás enferma. Bueno, entonces pues ya voy a dejar la de Big Boy. Quisiera volver a verte, volver a quererte, Que volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Me haces tanta Te falta falta y no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Sus tías de Arrancaste mi confianza les corazón. tienen la rola. Ay, sí, es muy ¿no? buena Muy rola. buena, es Sí, buenísima. O sea, definitivamente. siento que sí es una gran canción, pero bueno, pues las primeras veces en el Delicious. La primera vez es mala, muy mala. Quien diga lo ¿Sí? contrario está mintiendo. Ok. Es La mala. segunda. Ya la segunda, la tercera, ya uno ya la disfruta diferente. Pero si la primera vez, aunque lo hagas con la persona que te encanta, Sí. los nervios, el que no sabes realmente qué va a pasar, qué es lo que sucede,
Y es más, si lo haces como como más chicona, sí es como de, ¡ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que es que estoy viendo acá que producción me está haciendo señas. ¡Producción! Así como que me está diciendo. Pero yo creo que sí, la primera vez no es lo que cuentan, agradable. no es agradable. Yo creo que definitivamente sí es algo que no te va a gustar como al 100%, porque todos vamos con esa onda de que pues no sabemos qué va a pasar ni cómo es. O sea, creo que las primeras veces en algunas cosas son buenas, en otras cosas no son tan buenas. A mí no me quedó una gran experiencia. Yo tengo que A mí decir que sí fue tampoco. como, o sea, sí me acuerdo y digo, Iu. güey, no, o sea, aparte, no manches, yo parecía que mis amigas me decían, güey, ¿qué te pasó? O sea, ni siquiera me veía feliz, güey, ¿no? O sea, era como de, Bien devastada. así, güey, yo sí les voy a decir, traía unas trencitas como tipo Acapulco, que en ese momento estaban de moda y me las aprendí a hacer. Y, güey, llegué así con las trenzas deshechas, güey, el delineador así, güey. ¿Dónde te fueron a Pues, revolcar o qué? no, a un lugar. A un parque. Güey, o sea, y sí, Oye, güey. tú tienes que hacer un listado de qué parques son, pero vamos a dejarlo en stand-by. Yo siento que hay que dejar para una segunda. Este programa Sí. necesita una segunda parte, porque neta hay primeras veces para todo, pero sí, la primera vez no fue. O sea, neta me estoy acordando y me estoy remontando a esa época y como que hasta, como que mi cara empieza a cambiar así de no, Puedes güey. llorar. Sí lloré. Pero ya les voy a contar después, porque sí, eso sí es cierto, cuando aparecen las películas, sí. ¿Sí yo lloras? yo sí lloré. Yo sí. Sí lloré, güey, o sea, lo tengo que aceptar, sí lloré y neta, o sea, sí fue. ¿Por qué hacen Pues eso? porque no sabía qué había pasado, güey. O sea, ¿sí te sentiste ultrajada? Sí. No, segunda parte. Sí, Segunda sentí parte eso, sí, definitivamente. pero bueno, la verdad es que las primeras veces no todas son buenas, pero tampoco todas son malas, ¿no? Exactamente, de todo, unas veces son buenas, unas veces son malas, pero hay que disfrutarlo y hay que aprender de eso. Exactamente, así que va a haber una segunda parte porque hay muchas primeras veces en todo. La primera vez que manejamos, yo me acuerdo cómo fue y no fue tan bonito. La primera Exacto. vez que a lo mejor, no sé, híjole. Tu primera borrachera. Uy, esa está Yo buena, esa está buena. también. Pero yo creo que para esto amerita una segunda parte. Así que, pues bueno, agradecemos a cada uno de ustedes porque les ha gustado mucho el podcast. La verdad es que tenemos que oye, la primera vez que grabamos el podcast de Las Desenfrenadas, tenemos que platicarlo, güey. No manches, o sea, modo modo tiesas, 100%, pero ya lo vamos a platicar en la segunda parte de esto. ¿Y a quién le queremos agradecer? A Lulú, porque la verdad es que, mira, aquí está. Qué Nuestro termo. belleza, todo lo que quieran de impresiones, de termos, todo lo que ustedes imaginen lo tiene Lulú. Exactamente, también nuestro logo nos lo hizo ella y creo que definitivamente si están buscando el mejor lugar y la mejor opción para impresiones, desde tarjetas de presentación, viniles, lonas, invitaciones, termos, tazas, todo, ella lo tiene, así que búsquenla aquí en San Juan del Río. Vamos a poner aquí su información. Aquí dejamos su información y lo más importante es que neta se rifó con los termos, que por ahí hemos visto a muchos fans ya que se están haciendo parte del podcast, que quieren sus termitos. Más adelante vamos a tener regalitos, así que estén bien pendientes, síganos comentando, sigan participando. Y algo también muy importante, tenemos en mente una sorpresa, no les podemos decir mucho, pero sí queremos hacer como una fiesta después de esta primera temporada, donde queremos invitar a los fans de Las Desenfrenadas. Así que por ahí síganos comentando, suscríbanse a nuestro canal y también escúchenos en Spotify, escúchenos en Amazon Music. La verdad es que estamos muy felices del resultado de la respuesta de ustedes porque les ha gustado mucho nuestro contenido. Claro que sí, también estamos en Insta, en Facebook. De verdad, vayan a todas nuestras redes sociales. En TikTok, claro, para que vean ahí todas nuestras barbaridades que hacemos, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Exactamente, hacemos el intento. Disculpen los trends que hacemos en TikTok, no somos bailarinas profesionales, no somos TikTokers profesionales, pero lo damos todo. Eso es lo importante, ¿no? Que lo sepan. Pues nos despedimos de este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues recuerden que nosotras somos Las Desenfrenadas. Nos odiábamos y terminamos haciendo un podcast. Yo soy Virix Alanis. Yo soy Nikki Correa. Nos despedimos, bye. Bye.